La sexualidad es un regalo de la vida, es la energía creadora, desde donde cada uno de nosotros venimos. ¿Por qué entonces es un tema tan tabú? ¿Por qué entonces tenemos tantos retos para vivirla tranquilamente? En este espacio quiero darte las herramientas para abrir tus ojos a nuevas posibilidades, a nueva información, sin censura, directa, al grano, con personajes increíbles y sobre todo con el tiempo para dedicarle la explicación necesaria a cada una de las preguntas que seguro tendrás. Siéntate, diviértete, ríe, aprende y déjate sorprender. Buenas, hola a todos. Bueno, gracias por estar acá una vez más. Dejé pasar algún tiempo con el último episodio porque me parecía supremamente importante y contundente que pudiéramos decantar la información de lo que fue este último episodio, que si no lo has escuchado, te invito a hacerlo, y es sobre violencias sexuales. Creo que este episodio nos da no solo una pequeña mirada sobre lo que puede suceder no solo en la infancia, sino también en la adultez, y con miras como a volver a nuestra programación habitual y con diferentes temas, quiero incorporar este episodio que me parece muy fundamental y que tiene todo que ver con estas conversaciones que deberíamos tener no solo dentro de nuestra educación sexual, sino también en la adultez. Así que este episodio también va a estar hecho a la medida de las personas, papás, mamás y cuidadores que tienen personas en adolescencia. Si quieren escuchar este episodio en conjunto, con miras a poder tener como esas conversaciones importantes al interior del hogar. Recordemos, por favor, que estas conversaciones pueden resultar un poco incómodas. Si eres una persona adolescente, te invito por favor a tener la fortaleza y del entendimiento de que tu voz y alzarla es súper fundamental para que los adultos a tu alrededor puedan acompañarte, por más que parezca que la vida es toda diferente a lo que nosotros vemos como adultos. Los adultos tienen otras sensibilidades y esa sabiduría puede ser un camino muy bonito para acompañarte a vivir tu proceso, no para cortarte las alas, sino para protegerte. No del todo, porque finalmente si existe una violencia sexual, pues va a existir y vas a aprender de eso, aunque parezca al principio que no se aprende de eso. Y no hay nada que nos pueda blindar de una posibilidad de que eso suceda, pero sí hay muchas probabilidades para poder gestionarlo de una mejor manera cuando se tienen conversaciones con esas redes de apoyo tan importantes como son los adultos que sí me cuidan y sí me quieren y en los cuales yo me puedo apoyar. Estoy hablando de adultos cuidadores porque puede ser tu papá, tu mamá, tu profesor, tu profesora, o sea, alguien que te dé el apoyo, espero que lo encuentres. Y como adultos, quisiera que entendiéramos que estos pequeños seres humanos o adolescentes y pues ya los adultos y no, pero están en un proceso donde también van a cometer diferentes errores y no por esto tienen que quedar pues, o sea, como ya, mejor dicho, esquematizados de por vida de que son así. Todos evolucionamos, todos cambiamos, entonces espero pues que este episodio sea un episodio que nos llene de conciencia en nuestra sexualidad. Entonces, el episodio de hoy habla de qué? De un tema muy, muy esencial dentro de la ecuación de la sexualidad y se llama el consentimiento, así como lo oyen. Quiero, antes de arrancar, porque vamos a hablar de qué es el conocimiento, el consentimiento, o sea, cómo se vive, cómo se siente, qué es lo que yo debería esperar, o sea, cómo realmente entender un poco este tema. Quiero también decir que ojalá no se nos vaya la mano solo en consentimiento, porque hay una cosa muy importante y es que en la adultez, cuando se forman estas relaciones, pues los hombres quedan muy desde el consentimiento. Y las mujeres a veces no saben cómo manejar su sexualidad o se pierden en su sexualidad o se desconectan de ella y se acaba como quien dice la relación sexual para muchas personas, pues porque yo no te quiero atropellar, porque si tú me dijiste que no es no y resulta que tú no inicias si el otro no dice que no. Entonces tengamos una
o sea, como un conocimiento del consentimiento, pero también entendiendo que la seducción, que no es otra cosa más que trabajar para que aquella persona que tal vez no nos preste mucha atención, pues a lo mejor de una manera muy, muy chévere, muy bacana y que se sienta bien, podría llegar a prestar atención a lo que nosotros decimos. Es decir, no todas las parejas se forman o todos los vínculos se forman porque hubo una química bajo del cielo y vi las estrellas. No, no todas se forman así y eso no significa que estén mal. Eso no significa que sea un proceso que no debería haber sido, sino que son múltiples maneras. Reconozcamos entonces que hay muchas maneras de llegar al mismo lugar. Entonces, entendiendo eso, quiero decirles que nos hablaron del consentimiento como una palabra legal, pero no como una experiencia viva. Y después de haber sido violentadas, muchas mujeres no solo pierden la confianza en otros, también la pierden en su propio cuerpo. Entendamos que hay veces hay mensajes verbales que dicen una cosa, pero el cuerpo tiene otra. No quiero ahora tampoco que haya como una sensación de mi cuerpo dice esto, no, y no es no porque no. Si hay un vínculo profundo, por favor, detrás de un no siempre hay un porqué. Traten de establecer los porqués, no se los tienen que saber todos, pero sí como interiorizar qué pasa conmigo, qué pasa con mi sentimiento, qué es lo que tengo yo. No tengo respuesta, pero busquemos unas opciones, porque también a veces en una relación, un vínculo ya establecido, pues decir no es no porque no hay punto, pues a veces es también como muy limitante. Por eso les digo, aunque el consentimiento va a ser el fuerte, no todas las veces solamente es el consentimiento, porque siempre detrás de las respuestas hay una cosa que se moviliza en nuestro interior y a eso también hay que prestarle atención, ¿cierto? Si yo estoy en un vínculo con una persona que a duras penas conozco o que estoy pues como simplemente saliendo o arrancando, pues o que estamos como en una relación que es muy joven todavía, pues yo voy a querer entender qué es lo que está pasando. Hay veces en esas relaciones que me dicen, no, quiero que me mandes fotos, o quiero que me mandes esto, o si tú no me quieres, o quiero que me des la contraseña de Facebook, o quiero que me des la contraseña, no de Facebook, de una más, de TikTok. Entonces van a decir, no, pero es que no, no me quieres. Entonces hay una cosa y es el consentimiento porque te quiero y porque quiero compartir esto contigo, y otra es el control exacerbado que de una vez les digo que ese control no es real, o sea, nadie controla a nadie, por más que usted crea que controla a alguien, eso no tiene nada que ver. Y ojo, que detrás de ese control excesivo que acabo de decir, lo que hay claramente es una gran posibilidad de que haya una autoestima muy baja y una sensación de que me van a abandonar o cualquier otra cosa así, como que yo me sienta muy inseguro y que por eso trate de tener como mayor énfasis en el control que quiero establecer. Yo creo que lo más importante es entender que el consentimiento no solo es decir no, sino aprender a sentir el sí desde la calma y la presencia. ¿Esto qué significa? Significa que pues hay veces uno dice que no, o cuando uno dice que sí, uno dice que sí porque tiene, porque quiere, o a veces uno dice que sí teniendo nervios o sintiendo como, ay, no, yo no sé si yo sí quiero o no quiero, porque está así como inseguro, pero finalmente las cosas se van develando y eventualmente uno va sobrepasando como esas diferentes dificultades que al principio se establecían y ahí hay una cosa que uno puede sentirse cómodo al final. O también puede haber ejercicios donde uno diga sí, pero no está todavía muy seguro y uno después diga, bueno, ya entendí, aprendí que no me gustó. Pero miren que en esos ejercicios, tanto cuando uno dice que sí como cuando uno dice que no, hay una presencia y una conciencia, es decir, yo estoy de verdad, yo diciendo que sí porque yo quiero, no porque estoy coercionada o coercionado a establecer o decir esto o hacer aquello. Entonces, entendamos el consentimiento como una seguridad muy, o sea, muy, como muy que se siente en el cuerpo. Así a veces uno no sienta la seguridad totalmente porque hay cosas incómodas, vuelvo y digo, pero que al final se va pues como soltando la cosa. Entonces, para retomar en el episodio anterior, habíamos hablado de víctimas que sentían que el mensaje verbal era uno, pero lo que su cuerpo sentía era otro y que dejaban pues como marcas. Al final hablamos
de la importancia de reconocerse como víctimas y también de lograr entender que la víctima, o sea, haber sido víctima es un momento, es un tiempo y es algo que tú vas a tener toda la vida, una víctima de violencia sexual, pero que no necesariamente eso te tiene que definir de por vida. Hablamos de cómo estas víctimas sienten a veces como angustia, dolor, miedo y que ese dolor, angustia y todos los efectos o los sentimientos pues que no sean chéveres se le deben devolver a quién, al victimario, no quedarse uno con eso, sino devolvérselo a quien le pertenece y más que todo eso tratando de hacer un cambio a través de alzar la voz y decir quién es esa persona. Entonces, eso a raíz de ese momento, yo dije como, bueno, ¿cómo hacemos para que papás, mamás, cuidadores, podamos tener estas conversaciones sobre el consentimiento? Entonces, quiero decirles que el consentimiento se da desde la infancia, desde siempre cuando damos educación sexual. Nada más hace poco, una mamá me decía, mi hijo se duerme, o sea, con la mano acá, pero yo no me siento incómoda. Y yo les decía, ok, pues, o sea, si a ti no te hace incómoda. Pero a renglón seguido, otra mamá me decía, sabes que yo ya me estoy sintiendo incómoda cuando estoy cambiándome delante de mis hijos, delante de mi hijo, perdón, porque él me vio y me vio como los senos y me vio como, ay, mami, te vi las tetas. Era un niño de 4 años o 5 años y ella se sintió muy incómoda, entonces ella me decía, ¿qué hacer? Entonces yo le decía, hay muchos caminos ahí. El primero es entender que el niño no te está diciendo con la gafa del adulto, sino que te está diciendo con la gafa del chiquito, quién sabe dónde habrá escuchado esas palabras. Entonces tú puedes dejar de vestirte al frente de él sin decir nada. ¿Qué enseña eso? O sea, claramente hubo como una ruptura, aunque no se hable del tema. Es decir, el niño va a aprender y entender que, o sea, que hizo algo que no estuvo bien, pero no tiene muy claro cuál fue como el accionar que hizo que su madre, pues como que definiera no estar ahí. La segunda cosa es decirle, no me siento cómoda cuando utilizas esas palabras de me siento así o me siento así o por qué estás usando esas palabras o qué significa eso para ti. Es decir, a pesar de la incomodidad, establecer la conversación para entender empáticamente qué es lo que pasa por la mente del otro y así lograr llegar a un consenso, una decisión y expresar lo que uno siente. Entonces miren que hay una comunicación de doble vía, tanto del niño como de la madre, y se llega a una apuesta en común, ¿cierto? Entonces esa sería la segunda opción. Y la tercera opción es simplemente la que se usaba antaño y es decir, no me vuelvas a decir así, no me quiero bañar contigo. ¿Por qué? Porque es mi posición, punto, no me gusta, ya. ¿Cuál considero yo que a mi manera de ver puede ser más proactiva en toda la parte de establecer esos vínculos y enseñar hacia el futuro? O sea, uno en una relación, uno tiene dificultades, uno tiene momentos donde tú piensas una cosa y yo pienso otra, tú entiendes una cosa de lo que yo digo y yo entiendo otra de lo que tú dices. Entonces, sentarse solamente como en el no y cerrar la conversación es como, no, en esta casa se hace lo que yo digo porque no es no y punto, que era lo que nos decían a nosotros. Mientras que estos niños lo que estamos tratando es de que tengan como más información, que aquí quiero hacer un paréntesis porque entonces muchas personas me dicen como, ¿hasta cuándo darle información? Es que es mucha información y yo les quiero decir, o sea, la competencia que tenemos nosotros está con Google y con la inteligencia artificial y con el Internet en general. O sea, realmente es una competencia supremamente despiadada. Entonces, quedarnos en que, ¿para qué le voy a dar tanta información? Puede ser contraproducente para que sepan. Entonces, si yo tengo esta conversación y doy los por qué me incomodan y me siento y digo lo que yo pienso y escucho al otro, ¿qué estoy enseñando? Que en un futuro, en un vínculo, esa persona tiene todo. ¿Para qué? Para sentarse y tener esas conversaciones difíciles y poder establecer como nuevos acuerdos sobre lo que yo pienso, sobre lo que tú piensas, que finalmente, si ustedes ven, es una base para tener un vínculo profundo, porque cuando uno se queda solo en la superficie, hablando de, "Ay, ¿cómo te fue en tu día?" y ya está, pues finalmente uno empieza a sentir como que qué está pasando en el otro lado. ¿Cierto? Que a veces eso pasa un montón y uno empieza a sentir como esas desconexiones.
Hay puntos de desconexiones, claro que sí, pero uno no puede vivir desconectado no solo del otro, sino de sí mismo todo el tiempo, así que atención ahí. Entonces, ¿qué es el consentimiento? El consentimiento en el caso de esa madre sería hacerle entender a su hijo que no se siente cómoda y que no solo el hijo sea capaz de escuchar y respetar ese sentimiento de la otra parte, de la madre, sino que además de eso también sea capaz de decirlo. Es decir, el consentimiento no solo se trata de saber decir no, sino también de saber escuchar y recibir un no como respuesta. Ojo, recibir un no como respuesta está toda la vida. No puedes ir a la casa de Chucky, no puedes hacer el viaje, o sea, uno adulto, yo quisiera mantenerme de paseo, pero no puedo. ¿Por qué? Porque no tengo suficiente dinero para mantenerme de paseo o porque me apasiona tanto lo que yo hago en el trabajo que me quiero quedar acá. Entonces, uno no siempre logra tener esa vida plena, o sea, como fantasiosamente hablando, como resuelta. No, siempre hay retos, siempre hay cosas. ¿Por qué? Porque esa es la dinámica cultural en la que nosotros vivimos. Entonces, entender ese dar el no como respuesta, como saberlo escuchar es muy importante. Y de ahí se desprende que no solo es dar y recibir un no, sino también entender en caso de que yo quiera por qué el no, repito una vez más. Es decir, yo no puedo nada más hacer el énfasis en que no es no y punto, porque eso me cierra las puertas, sino que yo también debería entender cómo sí me puedo vincular sanamente, cómo sí puedo establecer una relación sanamente, cómo sí puedo sentirme cómoda o cómodo en una relación y no estar todo el rato como son simplemente buscando todos los puntos negros para sentirme atacado, ofendido, el otro. O sea, no, salgamos un poco de esa posición y empecemos a pensar también en que sí quisiera yo, o sea, como si yo quisiera establecer ese vínculo. Entonces, el consentimiento no es un contrato, no es, o sea, a mí me dijeron que sí me dan la clave de las redes sociales y sí, entonces ya, esto fue para siempre. No, es una conversión continua, es una conversión que cambia, que varía y que uno tiene derecho a tener la intimidad. Ojo, la intimidad también es un valor muy esencial porque todos como seres humanos vamos a querer tener espacios que no queremos compartir con nadie o que queremos compartir con diferentes personas. Yo creo que a veces uno de los retos de estas nuevas generaciones es que comparten un montón, pero ojo que cuando yo comparto, sea una cosa que yo comparta porque es mía, no porque es de alguien más. O sea, respetar la intimidad del otro. Nos tomamos unas fotos, terminamos, o sea, es la intimidad del otro. No está bien hecho que yo reparta lo que a mí me dieron en un momento de confianza porque estoy bravo, porque estoy enojado, porque no sé tolerar esta frustración que siento, porque quiero vengarme. Esas emociones y esos sentimientos y ese modus operandi es más nefasto para mi alma y me hace más mal a mí que a la persona que estoy como queriendo hacer daño. ¿Y cómo me hace más daño a mí? Puede que usted lo sienta muy bien, pero finalmente usted sabe que está haciendo algo malo. Y yo le voy a decir algo. Es importante entender que para que uno le vaya bien en la vida, uno debería procurar hacer que todo el mundo también estuviera bien. O sea, no hacerse cargo de las emociones difíciles, entender que esas emociones pueden ir y pueden volver, que usted no se va a morir con esas emociones y que nadie se ha muerto de amor, sino encontrar la solución a cómo usted se reacopla en su vida, pero sin tener que hacer daño cada que usted termina algo. Porque no nos mintamos. O sea, todos hemos tenido a veces relaciones donde decimos, tal vez no me gustó tanto esta persona, o no me gusta lo que hace, o no me gusta lo que dice, o lo que sea, pero estar uno todo el rato dañando lo que la otra persona dice o haciéndole daño a la otra persona porque me da pereza, porque me da pereza, no, porque me da rabia, por lo que sea. La verdad es una espiral violento que es muy harto y le llena a usted, le drena como la energía y la vitalidad. Entonces,
no es algo, cuando uno da el consentimiento, no es algo fijo escrito en piedra, cambia, cambia, cambia todo el tiempo, entonces por eso uno tiene que estar chequeando que de todas maneras el sí se mantenga. Listo, o sea, hay que estar renovando esos sís, hay que estar volviendo a preguntar, ay no, Ana, pero yo tengo una relación de pareja desde hace 20 años, todavía tengo que preguntar. Pues tal vez usted ya ha determinado con una relación de largo plazo si la otra persona con una mirada, con un gesto, con una sonrisa, ya está diciéndole que sí o que no. Entonces ahí más que todo es como verificar, y si usted siente que tal vez está perdido como en las nubes, pues verifíquelo directamente, entendiendo lo que el otro quiere decirle o no decirle. Aquí sobre todo quiero decirles a los que son adultos que a veces los fetiches o los gustos sexuales pueden ser diferentes en una persona o en la otra. Entonces, cuando uno tiene gustos diversos o diferentes al otro, no significa que uno tenga que como guardarse sus gustos y enterrarlos en lo más profundo porque al otro no le gusta. Precisamente esas son las negociaciones que hay que hacer. ¿Cuáles son los miedos? ¿Cuáles son las certezas? ¿Cuáles son las incomodidades? Pero si yo me siento en el punto de este es mi fetiche, yo lo quiero hacer realidad y me importa un pito que a ti no te guste, ahí es donde hay un atropellamiento del otro, muy seguramente una sensación para el otro de, o sea, estoy bien, o sea, estoy siendo obligado a hacer esto y eso es lo que es incómodo. Pero también puede haber un gusto o una sensación o una actividad sexual que usted quiera hacer y que al otro no le guste, pero también se pueden conversar, se pueden negociar, se puede ir paso a paso. Mm, no, recordemos que la sexualidad es algo demasiado variable, no siempre es algo que viene como exactamente igual. Entonces, lo que hace unos años o unos meses yo decía que no, puede que ahora en este momento diga que sí. Entonces, por eso hay que estar como revisando todas las cosas que hemos dicho que sí, cuáles no, y ese tipo de conversaciones son importantes tenerlas. Porque si uno no empieza a cultivarlas, pues finalmente puede llegar a unos lugares donde uno dice, no sé si a mi contraparte le gusta tal cosa, no sé cómo decirle que esta otra cosa me gusta, no sé, porque empieza uno a cerrar esos canales de comunicación. Otra cosa importante del consentimiento es que además de que es una conversación continua, que se renueva, también hay que entender que no es solo verbal, o sea, uno también puede ver cosas dentro de su propio cuerpo que expresan que no quiere. Generalmente una persona cuando no quiere tiene una posición así como de protegerse, de cerrarse, como muy así de protección, o sea, sus músculos se ponen muy rígidos, está pues como básicamente paralizada, porque estas personas a veces cuando son víctimas no tienen esa capacidad de reaccionar, ¿listo? O sea, es como, se quedan como en pausa, pero no significa que si quedan en pausa están bien o si quieren, o sea, yo puedo ver claramente que hay una incomodidad, vuelvo y repito, músculos rígidos, sensación de la cara así como fruncida, puede ser como, o sea, como protegiéndose el cuerpo, como que usted siente que, o sea, las nalgas están duras, o sea, toda la rigidez corporal indica muchas veces ese tipo de malestares. Entonces, pongamos esta rigidez corporal. Si yo estoy saliendo con alguien y tiene esta rigidez corporal, pero yo estoy en una relación consensuada y yo me encuentro con una persona así, es importante entender que esa persona, su cuerpo tiene, o sea, tiene estas respuestas. Puede que no sea hacia usted, que es la pareja actual, pero puede que haya sido algo que haya simplemente afectado la respuesta corporal en el pasado o en algún momento o que le hayan enseñado con miedo. O sea, mil cosas pueden suceder. Importante ahí sentarse, conversar e ir despacio. Muchas veces las relaciones coitales, que son cuando el pene ingresa en la vagina, se dan mucho más rápido de lo que el cuerpo femenino está dispuesto a tener. ¿Qué significa esto? Los hombres, como yo siempre digo, suben como espuma, son como microondas y las mujeres somos como hornos. Entonces, a veces cuando las mujeres simplemente reciben, el hombre se le erecta el pene y se lo mete de una, o sea, usted puede ver resequedad vaginal, puede ver estos signos como todavía me falta, puede que esto remita, pero también puede ser que se quede ahí como todo el rato y que duela y que arde y que fastidie. Entonces,
tener la paciencia y la tranquilidad de entender que la sexualidad no solo es genitalidad ni coito, es esencial. Porque entonces yo tengo una lectura del lenguaje corporal de que hay algo que no está sintiéndose bien, uno lo siente. O sea, quiero que entiendan en este consentimiento también la sensación de cuando uno va a la selva, estamos los que vivimos en la ciudad y claramente nos vamos a perder dándole la vuelta a un árbol, pero están los que viven en la selva que son capaces de leer la caída de las hojas, las huellas de los animales, cómo sopla el viento, por dónde sale el sol, y son capaces de guiarse por todas estas pequeñas micro señales que les manda la naturaleza para poder llegar a donde quieren llegar. Nosotros, los que vivimos en una ciudad, si fuéramos a ese lugar o si vamos al campo, ¿qué tenemos que hacer? O nos frustramos, nos perdemos y nos sentamos a llorar, seguramente en un inicio, o después vamos desarrollando esa misma habilidad. ¿A través de qué? De permitirnos conectar con nuestro entorno, con nuestros sentidos lentamente y no como si estuviéramos con un tigre detrás. Porque si el tigre está detrás, nos montamos al árbol al que le dimos la vuelta y donde nos perdimos y ahí no nos bajamos hasta que, o sea, hasta que alguien venga por nosotros. Entonces, reconocer esas señales corporales es como ir como afinando la sensorialidad, no solo pensando en se me erecta el pene, lo tengo que meter, sino qué está pasando con el otro, qué pasa con mi cuerpo. Ojo, cuando estoy hablando de se me erecta el pene y lo tengo que meter, hombres, o sea, también ustedes son muy sensoriales solo en el genital, pero cómo siente su cuerpo, qué están sintiendo, seguro están bien. Entonces, esa sensación, esa sensorialidad es algo muy como que se va aprendiendo con el tiempo. O sea, uno va percibiendo al otro y uno va percibiendo su propio cuerpo. No piense que las películas, todas las mujeres queremos violencia. No, todas las mujeres quieren violencia. No, todas las mujeres aman que las ahorquen, que les peguen, que les hagan, o sea, no, todas las mujeres quieren cosas violentas. De hecho, una de las cosas más difíciles que hay en este consentimiento es entender que para las mujeres la sexualidad también es una cosa que se conversa, que se siente, que se ríe, que se nutre de las conversaciones. Entonces, por eso yo les hablaba del consentimiento, pero también de la seducción, porque en esa seducción, si a usted no le, si a usted le gusta a alguien, esa persona no le gusta, puede que esa persona le termine gustando a usted porque usted es amoroso o amorosa, porque usted conversa rico, porque se siente bien, porque abre unos canales muy desde el corazón, muy desde la afectividad y esto va como desvaneciéndose. Recuerde que el consentimiento es una conversación continua que se renueva. Entonces, o sea, uno puede llegar a ese punto, ¿cierto? Y si las mujeres son microondas, al principio pueden decir no me gusta y puede que después digan que sí, pero ojo, eso cuando es consensuado, es decir, cuando ellas quieren estar ahí, cuando ellas quieren, o sea, darse la oportunidad de entender que su cuerpo enciende y lo quieren hacer. Pero si una mujer no quiere hacer eso, lo más importante no es solamente como presionar para saber por qué, cómo, cuándo, dónde, sino sentarse a tener conversaciones más allá de la cama y sentarse y decir qué te pasa, o sea, en qué te puedo ayudar, qué sientes, cómo te sientes, cuáles son las emociones que te habitan cuando esto está pasando, cómo podemos ir más lento, yo tengo una idea y pensar en lo que pasa ahí. Listo, entonces ojo, pues ahí se puede cambiar de idea en cualquier momento, esto es importante. Puede que uno diga, sí, quiero tener o sea, quedar contigo, y puede que después uno diga, sabes que no, no, no me siento tan bien. Y eso también se debería respetar, es súper esencial esa parte con el consentimiento. También entender que el consentimiento se da cuando las personas tienen plena conciencia, es decir, si yo estoy borracha y estamos en una fiesta, eso no te da consentimiento, o sea, yo soy una persona que no tiene poder para decidir. Si yo estoy, mejor dicho, en un hospital y estoy internada porque médicamente estoy mal o estoy perdida psiquiátricamente, pues eso no tengo cómo darte mi consentimiento. Si yo estoy enferma y no puedo hablar,
no puedo darte mi consentimiento. Entonces, si no hay un consentimiento expreso, es importante tener en cuenta que eso sería una negativa. Es decir, no. Imagínese que usted vaya y usted esté ahí súper aburrido o esté súper borracho y que alguien venga y le meta pues 3 dedos en el ano. No. Entonces, o sea, dejar de pensar solo con los sentimientos como más animales y empezar a pensar que yo también puedo gestionar mi propio placer, ¿listo? Entonces, vuelvo y repito, para mí el verdadero consentimiento es cuando las personas involucradas en una actividad sexual están presentes, conscientes, con deseo y sin coerción de estar ahí. Yo tengo que estar ahí porque es que me dijeron, porque si no, no me van a sacar del grupo, porque si no van a hacer aquello, lo otro, nada de eso. El consentimiento es muy importante que no tenga ningún tipo de coerción ni relación de poder. ¿Qué significa esto? Si yo estoy en una relación, pero resulta que la otra persona es, no sé, por ejemplo, yo soy una estudiante y tú eres un profesor, ahí hay, pues por más que parezca bien, hay una relación de poder. ¿Que se puede dar el amor? Sí, se puede dar el amor, pero también hay una relación de poder donde una de las partes va a poder decir, va a poder ser como quien dice más seducido, más manipulado, más envuelta, pues porque la otra persona tiene mayor poder. Entonces piensen en relaciones de poder y también entiendan que eso juega, así ustedes crean que no, juega dentro del papel. Ay, que antes se casaban con muchos años de diferencia, sí, antes, bueno, ahora pues puede ser que sí, no es que estén malas esas relaciones, pero hay que tener en cuenta que puede haber también una disparidad de poder. Entonces, yo creo que el consentimiento tiene que pasar a ser como una cosa que se siente como sexy, que se siente, o sea, que se siente como parte de tener una relación chévere, bacana, que se siente como parte de, ¿cómo se dice? Como de entendernos como seres humanos con todos nuestros matices, no solo los deseos, los anhelos, sino también los miedos y las frustraciones y las cosas que vengan negativas. Por eso vuelvo y digo, para mí es esencial tener estas conversaciones. Siempre puedo decir que no, pero si yo quiero establecer un vínculo profundo, es importante, pues, como revisar esos no. Y que me puedo quedar con el no y no tengo que decírselo a nadie, también. Pero finalmente, o sea, cuando uno termina una relación y otra relación y otra relación, se va dando cuenta que parece como si la vuelta se volviera a dar, o sea, como si yo volviera a dar como un giro sobre mis propios pies, porque vuelvo a tener un panorama muy similar. Y eso se da cuando yo no evalúo qué pasa en mi modus operandi. Por eso, cuando yo digo no es no, ok, y no se pregunta, pero yo sí hago esa evaluación de por qué mi no y saco esos por qué, pues entonces se puede construir una cosa muy diferente. Entonces voy a leerles algo importante y es, el consentimiento es esencial y es importante y valioso si es libre y voluntario, específico. Por decir sí una vez no implica decir siempre sí. Se debe entender a lo que se dice que sí, es decir, yo tengo que estar 100% claro o clara en lo que estoy diciendo que sí. Debe querer participar, o sea, no solo es la ausencia de un no, por eso les decía, tiene que haber un sí explícito. Se puede cambiar de opinión en cualquier momento y esto es válido. Claro, el consentimiento es claro, las palabras y los actos y el cuerpo no dejan duda. Cuando no se da el consentimiento, entonces cuando hay violencia o intimidación, si hay amenazas físicas, si hay fuerza, el uso exacerbado de fuerza física, ahí no hay consentimiento válido. Si hay incapacidad de consentir, como les decía, o sea, si la persona está dormida, inconsciente, bajo la influencia de alcohol, drogas o tiene una condición mental que anula su voluntad, esa tampoco sería una ecuación donde puede haber consentimiento. El abuso de poder que también se los dije, si el consentimiento se obtiene aprovechando una posición de superioridad o vulnerabilidad de la víctima. En el último episodio lo vimos, por ejemplo, con relación a la relación médico-paciente. O sea, ahí que hay una relación clara de poder del médico en su función de especialista con respecto a la víctima que está pues como siguiendo lo que el médico dice.
el consentimiento no es, o sea, no se da el consentimiento cuando hay relaciones previas o de pareja, es decir, la existencia de una relación amorosa o de haber consentido en actos sexuales previos no constituye un consentimiento automático para nuevos actos. Si yo tengo una relación y he decidido tener X experiencia sexual con esa persona, eso no quiere decir que porque la tuve una vez tengo que tenerla siempre, porque dije que sí una vez siempre va a ser, o que si ya, pues mejor dicho, porque tuvimos una relación y tenemos una relación, yo tengo que, tuvimos un acto sexual, pues si tenemos una relación, yo tengo que tener siempre, siempre, siempre relaciones. No, hay que entrar a evaluar como todas las cosas. Yo quiero dejarles esto sobre todo como con el aliciente de que tengamos esta conversación. Cuéntenme ustedes qué sienten que es consentimiento. Por ahí rondaba un reel que era de una mamá que iba a hablar con su hijo adolescente y le decía, hola hijo, te quiero hablar contigo. El hijo le decía, ok. Y ella le decía, listo, tengo una taza de té, te traigo una taza de té para que hablemos. Y el hijo le decía, no, gracias, pero yo hago un té muy rico. No, pero no tengo ganas, gracias. Pero el té que hago es súper bueno, ¿le puedo echar limón también? No, gracias, que no quiero té. Bueno, pero es que es un té especial, que no quiero té. O sea, mi amor, pero te lo traigo calientico, preparado con amor. Tráeme pues el maldito té. Entonces la mamá va, le trae el té y él le dice, mira, ¿quieres? Y el hijo le dice, no, te estoy diciendo 70 veces que no quiero té. Y entonces ya le dice, bueno, espero que entiendas que ese es el consentimiento. Cuando te dicen que no, no es no. Entonces, yo entiendo esto, pero también no quiero que se queden sin herramientas para poder cortejar, seducir y acercarse a una persona. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, hay momentos de la vida donde uno pues sencillamente, o sea, pues o sea, no tiene tanto acercamiento al otro, pero se puede ir acercando lentamente y el otro puede verlo a uno lentamente en su inmensidad. Entonces no quisiera como que solamente fuera como eso, no, porque también puede haber un no, porque no quiere ese té. No quiero ese té porque estoy lleno, porque es de esa hora en la mañana, porque prefiero un café, porque déjame dormir un poquito, porque todavía no tengo hambre. Si quieres, ahorita desayunamos juntos. O sea, como tener esas conversaciones también son importantes y valiosas en los vínculos. Espero que les sirva este episodio, sobre todo como una herramienta para entender que la violencia debe cambiar, que debemos empezar a tener conversaciones también sobre entender al otro. Ojalá nos volvamos como unos grandes expertos de esta seducción, de este poder estar en la selva entendiendo el lenguaje del otro y lo escuchemos. A veces estamos muy, muy metidos en nuestros deseos y nuestros anhelos y atropellamos al otro sin querer. Entonces, estos atropellamientos y estas cosas pueden tener marcas, no solo para la víctima, sino para el victimario, que pueden durar muchísimo tiempo. Entonces, en aras de tener conversaciones más sanas, de tener conversaciones más conscientes, eh, que tengan como en cuenta todas estas recomendaciones que les digo para que no haya asuntos que después haya que lamentar. Déjenme acá sus comentarios, qué les pareció este episodio, qué sienten, cómo lo viven como padres, madres, cuidadores o desde sus propias relaciones como adultos o adolescentes. Los escucho, los leo y no olviden suscribirse a nuestro podcast, activar la campanita para que siempre, siempre les lleguen todas las notificaciones de lo que hacemos. Un abrazo inmensísimo. Chao.